La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenos días, tardes, noches. Soy Ruth Borges de la Academia de Historia de Cundinamarca y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. En nuestro programa de hoy vamos a presentar a ustedes el proyecto Sopó Línea de Tiempo, realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura dentro del marco de las convocatorias del año 2021, Comparte lo que somos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. En los hallazgos arqueológicos, uno se pregunta ¿por qué se estudia un yacimiento arqueológico? ¿Cuál es su importancia? Resulta que en un yacimiento arqueológico se encuentran los restos materiales de la actividad humana, o sea, las evidencias de todas las actividades que realizaron sociedades del pasado. Y estas evidencias sirven a la arqueología y a los científicos para estudiar e intentar comprender los procesos formativos que ellos registraron, en los que ellos se sumieron para poder avanzar, para poder evolucionar. Aspectos como tipos de vivienda que utilizaron, herramientas, su forma de elaborar esas herramientas, ocupaciones del territorio, reocupaciones del mismo, modificación del territorio, entre tantas otras cosas que se evidencian o que los arqueólogos y los científicos analizan en un yacimiento arqueológico. ¿Y cuál es su importancia? Pues imagínense ustedes poder tener unos datos, acercarse a estos pobladores del pasado que son los inicios de la actividad humana. Entonces, pues es de gran importancia conocer cómo vivieron, qué hacían, qué comían, qué relaciones tenían, cómo era su organización. Bueno, entre tantas otras cosas que se conocen a través de los estudios de un yacimiento arqueológico. Estudios como cuáles: estudios osteométricos, estudios biométricos, estudios de ADN mitocondrial, y estudios de carbono 14, entre otros muchos estudios. Eso es, sobre esos estudios es que se analizan y se obtienen los datos y los informes de estas sociedades del pasado. Entonces, como nos ocupa hoy los hallazgos arqueológicos de Sopó, vamos a hablar desde el primer hallazgo arqueológico que se registra en Sopó en el año 1935, o sea, en el siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado. Se localizó un cementerio indígena con 42 tumbas. Se registraron evidencias en las tumbas, pues, de los rituales funerarios, de los ajuares funerarios. También se localizaron urnas votivas y la datación asignada por el arqueólogo es de 800 años. ¿Quién localizó y dónde? Bueno, en Sopó, como dijimos, pero fue en el sitio denominado Altamira. Hoy es una hacienda, o era una hacienda que se llama Altamira, y en el casco urbano. Esto quedó localizado en la parte alta del casco urbano de Sopó. El arqueólogo encargado de este rescate arqueológico fue Gustav Bollinger, que era el profesor que venía a abrir la cátedra en la Universidad Nacional, la cátedra de Arqueología, de Antropología. Bueno, ¿qué otras cosas? Posteriormente vienen estudiantes de la Universidad de los Andes y realizan un reconocimiento en las inmediaciones de Altamira, aquí en el casco urbano. Las inmediaciones de Altamira son el Santuario del Señor de la Piedra, de Jesús, el Colegio Pablo VI. Los soposeños pues saben en qué lugar me estoy refiriendo. Los que no, pues por favor visiten Sopó y conocen estos sitios. Entonces todo esto,
los estudiantes de la Universidad de los Andes hicieron un reconocimiento, unos estudios, unas mediciones, y determinaron que toda esta zona inmediata a la hacienda Altamira es una zona arqueológica. Nadie ha liderado este rescate arqueológico, pues es una zona bastante amplia y pues no hay dinero y tampoco interés, y bueno, mejor dejar la zona ahí como está. Posteriormente, en el año 84-86, en Meusa, que es una vereda de Sopó, distante más o menos como como 1 kilómetro, no, como unos 3 kilómetros, bueno, yo de distancias no sé mucho. Los que conocen, pues bueno, como les digo, ya saben, y los que no, dense una pasadita por Sopó. Bueno, en el año 84-86, el profesor Karl Langebeck, entonces estudiante de arqueología y antropología, lo llamaron o lo enviaron para estudiar un hallazgo arqueológico que se había localizado, unas evidencias arqueológicas que se habían localizado en este sitio de Meusa que él denominó el Muelle. Entonces allí encontró unas evidencias arqueológicas. Luego, en el año 2012, en una construcción que estaban haciendo ahí en cercanía del sitio El Muelle, donde Langebeck había encontrado en el 84-86, en cercanía de este sitio, en el sector Divino Niño, se encontraron nuevas evidencias arqueológicas, un cementerio y con 12 tumbas. Entonces, esta rescate arqueológico lo dirigió el profesor Álvaro Botiva Contreras. Posteriormente, en el año 2016, que aún sigue en curso porque fue una gran área la que se localizó una necrópolis en los trabajos que se están haciendo en inmediaciones de Sopó para la perimetral de Oriente. Entonces, esta área cubre varios sectores de Meusa, y allí, como les digo, es una necrópolis donde se han rescatado más de 200 cuerpos. Los estudios continúan hasta la fecha, aunque el rescate de evidencia ya culminó, pero pues están en clasificación de evidencias y limpieza y alistarlas para empaque, porque pues es lo que sucede en los hallazgos arqueológicos cuando no hay un museo donde llevarlos, como ustedes saben. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la zona de Meusa es una zona arqueológica, la gran área y los hallazgos, la serie de hallazgos que se vienen registrando desde el año 84, 2012, 2016 al 2020 y 2021 inclusive. Entonces esto nos muestra que el linaje soposeño se remonta a 7.000 años, más o menos, un poco más, un poco menos. Se nos adelantó Bueno, acá en esta proyección, en esta diapositiva, tenemos nos estamos acercando al hallazgo registrado, al primer hallazgo arqueológico, las evidencias rescatadas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un dibujo de la disposición de las tumbas del cementerio, como encontraron las tumbas. Bueno, es un dibujo porque pues en aquella época, recordemos, no tenían los celulares que podemos tomar ya una fotografía, y una muy buena fotografía. Eran cámaras especiales en aquella época y pues no las tenían. Aquí solo hay un par de fotografías como esta que estamos aquí viendo, que es en los trabajos de rescate de las evidencias del hallazgo. Entonces, acá el profesor Goes, que era un asistente de Bollinger, entonces nos hizo los dibujos y nos dejó esas evidencias de dibujo de la disposición de las tumbas para la historia de Sopó. Bueno, ¿qué se encontraron? Como les mencionaba, allí en Cueca, aquí son 42 tumbas. Una de las características que enfatizan es que, bueno, como todos los cementerios muiscas, están las tumbas orientadas este-oeste, dicen. Yo prefiero decir oeste-este, porque es que al oeste ubican la cabeza y al este los pies. La interpretación que hacen es que, pues bueno, por el lado de
el este es por donde sale el sol, entonces los pies los ubican hacia ese lado para que pues ellos puedan fácilmente desplazarse y llegar a su siguiente vida, puedan caminar hacia su siguiente vida. Es una de las interpretaciones que hay y yo me adhiero a esa interpretación, me parece lógica. Bueno, tenemos también que se hallaron en cercanías en el Cerro del Santuario, se hallaron 2 urnas votivas, o sea, urnas donde depositaban el pagamento, la retribución que le hacían a la tierra, a la madre naturaleza, por los favores recibidos. Entonces estas son 2 urnas votivas que aquí veo fueron rescatadas. Los arqueólogos Bollinger y Goes dicen que estaban vacías, que solamente en esta había una figura de oro. La cuestión es que en el informe de Bollinger aparece que contenía una figura que era un tunjo en oro macizo. Este tunjo lo vemos que tiene su báculo, o sea, la jerarquía, porque el báculo entre los muiscas es jerarquía, y tiene también una serpiente que eran los sanadores, los médicos muiscas. Entonces, esta era una representación de algún jerarca en este tiempo, de este periodo. Y resulta, la discrepancia que hay entre los dos, entre Goes y Bollinger, es que ambos mencionan una figura. Lo que sucede es que mencionan una figura diferente. En el informe Bollinger menciona el tunjo y en el informe de Goes menciona una serpiente de oro macizo con esmeralda y que asociada a Bachué. Entonces, pues no es una sola figura. Ellos mencionan 2, entonces ahí es el interrogante. ¿Encontraron solo esas 2 figuras? Porque desde el comienzo y cometieron un error, no se pusieron de acuerdo sobre cuál figura iban a hablar. Y por otro lado, pues los muiscas eran muy religiosos, los registros dicen, entonces no podemos pensar que ellos hubieran enterrado urnas votivas vacías. Entonces eso no lo sabemos, solo lo saben los que estuvieron en 1935 ahí, los que hallaron las 2 urnas votivas. Lo que sí es que probablemente en esta urna antropomorfa que estaba señalando acá, probablemente pudo ser que solo hubieran 2 figuras, o bueno, algunas más, pero esta tiene el tunjo, o sea que representa a un jerarca, a una persona de jerarquía. Entonces es probable que solo tuviera las ofrendas que hacía el jerarca, que estaba haciendo la petición, el agradecimiento, porque pues ellos tenían, además de la jerarquía, pues tenían un trato y privilegios que no tenían los del común. Eso ya lo sabemos los que nos hemos acercado a estudiar a los muiscas. Bueno, otra de las características en ese cementerio es que hubo dos tumbas con entierro múltiple. Esa es una característica especial y no tan común. Han sido muy pocas los cementerios que se han encontrado con entierros múltiples, entre ellos uno en cercanía del Templo del Sol, en Sogamoso. De resto no son muy usuales. Así que bueno, unas interpretaciones que hay es que es probable que estos sean los muiscas tempraneros que traían estas costumbres de estas ceremonias o de estos rituales. Desde otros lados lo traen y aquí lo practican, son los primeros, pero posteriormente no se sigue practicando esta ceremonia. Bueno, son interrogantes, interpretaciones que hay, pero confirmado pues no hay, porque bueno, falta mucho estudiar, con todo lo que se ha estudiado, pero todavía queda muchísimo. Bueno, lo de las urnas antropomorfas, pero resulta que también hay un cráneo, que este cráneo fue en los registros dice que fue donado por Reichel Dolmatov. Entonces, yo tengo una hipótesis. Reichel Dolmatov nunca estuvo aquí en Sopó, pero sí estuvo en Colombia y en Santa Marta, y Bollinger también.
Bollinger también estuvo unos años allá con Dolmatov en Santa Marta. Posteriormente Bollinger llega acá bueno, lo envían a Los Llanos y posteriormente es nombrado aquí para la Universidad Nacional. Entonces, pues sí o sí tenía que conocer a Dolmatov porque ellos estuvieron en Santa Marta. Entonces es probable que este cráneo, como Bollinger se fue a su tierra natal, le haya entregado este cráneo a Reichel para sus estudios, pensando en que Reichel Dolmatov lo podía estudiar más adelante, puesto que él sí se quedó aquí en Colombia. Esa es mi hipótesis, porque si no, pues díganme cómo explicamos el que Reichel Dolmatov tenga un cráneo de Sopó, procedente de Sopó, si nunca vino acá, y además los cráneos soposeños del cementerio Muisca, pues no estaban a la venta en los almacenes. Así que esa es mi hipótesis. Pero Reichel Dolmatov nunca inició estudios, pero por fortuna llegó a manos o llegó a conocimiento del profesor Gonzalo Correal, quien llevó este cráneo, bueno, cumpliendo todos los protocolos, llevó este cráneo a la clínica Chayo y solicitó los informes, los estudios de rayos X y bueno, todos esos estudios osteométricos que hacen y qué sé yo. Y los resultados los encuentran en la red, a los interesados están en la red los estudios o trepanación de cráneo en Sopó. Este cráneo era de una mujer y de acuerdo a los estudios, a los resultados de los estudios, resulta que determinaron que como tiene sanación, se nota bueno, que está roto el cráneo, pero hay unos lugares donde ha sanado. Entonces, lo que significa que la mujer vivió aproximadamente, calculan los científicos, 3 meses después de esta operación. Entonces ese es un cráneo que, bueno, nadie lo ha estudiado más, o bueno, las trepanaciones craneanas de los muiscas no han sido objeto de mayores estudios. Claro, no han sido muchos porque hay solamente han encontrado 3 cráneos, uno que es el de Sopó, otro es de Nemocón y otro es de Boyacá, del municipio de Belén. Esos daticos se encuentran en el ICANN, en la biblioteca del ICANN, o si no, también hay algunos, por ejemplo el de Sopó, yo lo encontré en la red, me encontré con algo que menciona, un artículo que menciona, pero bueno, no recuerdo el nombre porque lo que sí seguro es, encuentran este estudio en la biblioteca del ICANN. Entonces, bueno, eso es en cuanto al hallazgo de 1935, que es el primer hallazgo arqueológico en Sopó. Avancemos. Llegamos a las evidencias que localizó el profesor Langebeck en Meusa. Resulta que este es un dibujo de reconstrucción de las vasijas de cerámica que él encuentra allí, y él determina estas vasijas son de un periodo premuisca, un periodo cultural anterior, que es el periodo Herrera. Entonces él hace la reconstrucción y en los estudios que hace observa que estas vasijas eran para decantar sal. También define las vasijas, el estilo de las vasijas, bueno, campaniformes, y también los adornos o el estilo de la cerámica. Entonces ellos eran unguladas, o sea, con los dedos de la mano, ellos le hacían las señales, las decoraban, la decoración, o con incisiones, con puntas, le hacían incisiones. Entonces eso es como él observa los registros de estas vasijas del periodo Herrera, que es el periodo que 1300 años antes del presente, o sea, 3300 años. Bueno, también aquí vemos al lado izquierdo las herramientas líticas. Entonces aquí vemos puntas, raspadores, golpeadores, en fin, todas las herramientas que ellos utilizaban, los Herrera, los del periodo Herrera. También encontró evidencia de la secuencia muisca, muisca temprano, muisca tardío. Entonces aquí vemos, esta es una manta, una especie de camiseta, como denominaron los españoles cuando describen las ropas que utilizan cuando llegan con Jiménez de Quesada aquí a las goteras de Sopó, aquí a Uzungote.
Entonces vemos que tiene cierta jerarquía, cierto estilo, está elaborada también con bastante arte. Entonces, seguramente esto nos muestra alguna jerarquía social y algún respeto por el personaje que manda a hacer esta ofrenda. También encuentran este es como un tumbaga, por el color uno ve que es como un tumbaga, o sea, aleación oro-cobre, de un dije, nosotros le decimos dije, un colgante, y este es un soplador que también encontró el profesor Langebeck, o sea, él encontró premuiscas, muiscas tempranos y muiscas tardías, evidencias. Entonces, bueno, eso es en cuanto al hallazgo del 84-86. Sigamos. Aquí llegamos al hallazgo del 2012, que lo lideró el profesor Álvaro Botiva, con el apoyo fotográfico de Diego Martínez Celis. Entonces, aquí vemos y vamos a comparar con el hallazgo de Cueca, el de Cueca en el casco urbano de Sopó. Entonces, esta es una vasija que la podemos observar en toda su plenitud, rescatada completa, raro, porque la mayoría están rotas, pero sí algunas se rescataron completas. Esta también está completa. Esta es la de 2 asas. Este es como el chorote, lo que sí es que hacían unos chorotes o unas ollas un poco distintas. Ese es un estudio que nos faltaría como entender por qué algunas son así, en esta forma campaniforme o globular, y estas otras, que bueno, esta tiene un adorno zoomorfo, pero esta sí es el chorote de cuello largo. Entonces, ¿a qué se debería esa diferencia? ¿De dónde sale esa diferencia? ¿Qué la justifica? ¿Qué nos podría explicar esta diferencia que unas tumbas tienen este chorote de cuello largo y otras tienen que es globular completamente? Entonces, bueno, ese es un interrogante que hay para indagar. Aquí las vemos también que sus acabados son un poco más pulidos que las que se encuentran en Cueca. Veamos esta, que es una urna votiva, y pues le vemos que sus terminados les falta un poco de para llegar a este acabado, pues sí, todavía les faltaba como un tris. Aquí tenemos vasijas de las que rescataron en Cueca, que son similares. Así vemos las vasijas grandes. Aquí vemos una muy parecida. Estas son de 1935 y esta es rescatada en el 2012. También vemos aquí otro dibujo de Goes, entonces, que nos muestra las similitudes en las tumbas. Este es el dibujo de Goes, un muisca enterrado ahí horizontalmente, y lo mismo aquí lo vemos ya la fotografía, con una olla la colocaban a los pies y otra olla a los lados de la cabeza. Estas, entonces, indiscutiblemente son muiscas. Estas son de las características muiscas. Como les mencioné hace un momento, este hallazgo es en el sector Divino Niño, 12 tumbas, y bueno, estas son las evidencias que encontraron, así que muescas. Sigamos. Aquí llegamos al último hallazgo, que es el más importante y el más grande. Es un macro hallazgo, una necrópolis donde se han rescatado más de 200 individuos. Entonces, aquí vemos que es otro periodo cultural, porque aquí vemos estas tumbas, estos individuos con los miembros flejados. Entonces, veamos qué dice el profesor Correal sobre sus estudios. Aquí él tiene un libro que se llama Patrones mortuorios de los cazadores. Entonces, aquí dice: en el sitio Tequendama, Sabana de Bogotá, 11.000 años. O sea, estos individuos, los antiguos, las antiguas evidencias se encuentran en la Sabana de Bogotá, en el sitio Tequendama. Luego se registraron de estos individuos se registraron 22 allá en este sitio Tequendama, o sea, cerca al río al salto del Tequendama. 21 individuos en posición lateral izquierda, o sea, más o menos como están estos. Estos se les ve que están en posición. Y estos son de Sopó, señoras y señores. Estos son las tumbas ahorita del año 2016, desde el 2016, que están siendo estudiadas, y los individuos rescatados y metidos en cajas desde el año 2016 hasta hace unos pocos meses que culminó esta excavación, este rescate. También menciona aquí el profesor Correal
que el ajuar funerario lo componían artefactos líticos y artefactos de hueso. O sea, estos no son premuiscas, estos son mucho más antiguos, cazadores, como él dice. Patrón similar se registra en Sueva y en Chequanemocón. En Sueva con 10.000 años de datación, 10.000 años antes del presente, en Nemocón con 8.500 años. Entonces ya vamos a ver las similitudes entre los de Sopó y los de Chequanemocón. Entonces, bueno, esa es alguna de... Esta es un arma. ¿Cómo les parece que esta es un arma? No es una herramienta y no es un uso. Aquí hay un uso como para que lo comparemos, un uso muisca. Este no es un uso, resulta que tiene un orificio. Imagínense ustedes cómo les tocaría trabajar a los que hacían estas armas, que hacían un orificio. Entonces, la interpretación del profesor Rodríguez nos dice que es probablemente lo mismo John González, que también lideró la segunda parte de la excavación aquí en Sopó. Nos dice que pues probablemente ellos pasaban un cordel y lo utilizaban como arma para botar y enredarle los pies a la pieza que estaban cazando, al curí, al venado, en fin. Ese es uno de las utilizaciones, o también para utilizar estilo Honda, como David golpeó a Goliat. Bueno, esa es como las interpretaciones que tenemos. Esto es, y encontraron que esos orificios, porque hay otro, por ahí encontraron varios, algunos sin terminar, o sea, tienen está empezando a hacer el orificio, pero todavía la parte central, o sea, el núcleo todavía está, pero sí por los lados se ve bastante desgastado, se ve que han trabajado para sacarle el corazón a esas piedras. Listo, seguimos, señoras y señores. Aquí está lo que les había mencionado. Aquí tenemos, estos son los individuos de Checua, que como vemos, miembros flejados, tumbas redonditas, o sea, el sitio redondito ahí. Así, este es de Sopó, o sea, la similitud es, uno diría que casi es el mismo sitio. Estos dos también son Sopó, también miembros bien flejados. Este lo determina que es como del periodo Herrera, porque, bueno, está inclusive, estos son de cúbito derecho y este es de cúbito izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, determina que este es probablemente de inicio del periodo Herrera, o sea, la culminación de este periodo cultural anterior de cazadores, y cuando ya descubren la cerámica, la greda, y comienzan a fabricar las vasijas. Este hallazgo de Nemocón, los cercanos a la arqueología saben que fue liderado por la profesora Ana María Groth, y ahora están volviendo a hacer unos estudios sobre este sitio y estos hallazgos con la profesora Sonia Archila. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de los estudios de ellas que concluyen. En todo caso, pues yo lo que les quería mostrar era las evidencias y por qué entonces decimos que el linaje soposeño se remonta mínimo a 7.000 años atrás. Este es el área donde se encontraron, se recogieron, se rescataron los cuerpos de individuos de diferentes periodos culturales. Entonces es otra de las características muy especiales y no usuales en los sitios, en los cementerios, en las ocupaciones de los antepasados, porque aquí lo que nos dice, mire, aquí es esta es una tumba, esta pertenece probablemente acá, es un individuo de acá, o este puede pertenecer acá. En todo caso, reocuparon el territorio en periodos culturales distintos y utilizaron esa zona también para cementerio. Y las tumbas antiguas pues estaban más abajo, lógicamente, en estratos más abajo, y encima localizaron las tumbas muiscas. O sea, los muiscas cavaban, como ellos tenían como una especie de medida, no, las tumbas de ellos no eran tan profundas, entonces por fortuna no se petaquearon, perdónenme la expresión, no se petaquearon las de los cazadores recolectores anteriores. Entonces, este es otro estudio que, bueno, Sopó está llamando a arqueólogos, a científicos que vengan, por favor, a estudiar estas evidencias, a ver qué datos nos entregan,
por qué reocuparon el territorio y por qué, por ejemplo, lo utilizaron también para cementerio. ¿A qué se debe? Por ejemplo, también uno se pregunta, como estos tienen un poquito de mayor antigüedad, tienen hasta 9000 años, ¿será que estos se vinieron hacia acá, hacia Meusa? Porque Meusa pues es una zona colmada de verde y de agua, y mientras que en Checua pues por allá eso es árido, bastante casi desértico. Entonces son estos que se vinieron para acá. Ok, bueno, esos son interrogantes que nos hacemos y que, bueno, necesitaríamos que los despejen los científicos, que Sopo está que llama a gritos a personas cercanas a la arqueología para que vengan a descifrar o a resolver estos interrogantes. Bueno, avancemos. Aquí se observa un poco mejor el área y ahí para allá sigue. Realmente es un área extensísima, como les dije, fueron varios. Este es la parte de lejanía del valle. Entonces, lo que les estaba hablando, ocupación y reocupación del territorio para las mismas actividades. Hay otro lugar que está lleno de huecos de poste, y entonces al observar, al estudiar esos postes, los arqueólogos vieron que algunas fueron levantadas porque es en el mismo sitio, entonces fueron levantados en diferentes épocas, y algunos están alineados como para ser cuadrados, para que la casa o la cuca o el templo era cuadrado, y otros están las evidencias de los postes marcan redondos. Entonces el territorio, el cementerio fue reocupado por varios periodos culturales. Esa es otro interrogante que necesitamos que nos respondan. Bueno, avanzamos. Tenemos las evidencias de las cerámica, y también unas evidencias aquí de unas tumbas. Aquí hay varias tumbas, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tumbas. Pero esto es una característica que no es muy usual. Vimos en las tumbas dibujadas por Goes en 1935 del cementerio Muisca del año 800 del presente, y las fotografías de Martínez Celis y de Botiva Contreras del hallazgo del 2012, que son individuos así, que están como solitos. Entonces, ¿a qué se debe que estas tumbas estén tan cercanas? Estas son las lajas de piedra que uno ve que los arqueólogos o los antropólogos mencionan en sus estudios, que las tumbas muiscas están cubiertas o selladas con lajas de piedra. Estas son las lajas, pero las vemos aquí muy cercanas. Este es un nuevo interrogante que nos ofrece, porque no es usual, nos ofrece esta zona de Meusa, este hallazgo arqueológico. Bueno, otra, aquí vemos la característica vasija de las dos asas, los chorotes, ¿no?, de cuello alto, y vea ya, bueno, unos estilos un poco distintos, a ver qué significarían, jerarquía, ceremonia, bueno, en fin, esa es lo que nos falta resolver, lo que necesitamos que sea resuelto. Este es un uso, el fragmento de un uso que localizaron, y la cuestión es que es en piedra, no es en cerámica. O sea, es trabajado y tiene una cantidad de talla que parece lo que conocemos hoy como filigrana, parece filigrana. Y lo mismo, estos son usos. El profesor Rodríguez decía que estos usos, porque son pequeños, máximo 3 centímetros, estos usos fueron elaborados, y esto es en piedra, y también tiene una cantidad de decoración impresionante. O sea, eran unos artistas. Y resulta que el profesor Rodríguez dice que esto... Ay, perdón, es que mi gato está aquí, me dio por venir a visitarme. Por favor, disculpan, con visita de gato estuvimos hoy en el programa. Resulta que el profesor Rodríguez nos dice que esto es probablemente para tejer hilos muy delgados para hacer esas mantas tan famosas que ellos hacían, de gran calidad. Eso por una parte. Por otra parte, recordemos que lo que ellos hilaban era algodón puro.
Y aquí en Cundinamarca no había algodón y menos aquí en la zona de la sabana. Entonces así que eso era, ellos lo traían o lo compraban, lo adquirían con el trueque, con el intercambio, con el comercio que ellos tenían de sus productos, y con eso adquirían el oro, el cobre, el algodón, y esmeraldas y bueno, todo lo que ellos, la yuca, en fin. Bueno, entonces este es otro muisca, un muisca de los que han encontrado contemporáneos a los que hemos visto en los otros lugares, pero aquí sí lo vemos solito, y no hay otra tumba así tan cercana, en tanta cercanía como estas, que eso es algo muy especial e inusual, como estamos viendo. Bueno, llegamos a la línea de tiempo como para podernos explicar cuando aquí estábamos, allá cómo estaban, en el otro lugar del mundo, al otro lado del charco, como decimos. Entonces resulta que en el viejo mundo, las evidencias más antiguas de líticos, o sea, piedras trabajadas, pues tienen 45.000 años. Claro, vemos en los últimos meses que encontraron unos restos de una especie humana llamada denisovanos, que es por el lado de Rusia, que parece que ese es como la especie más antigua y la especie más cercana, y que se creía que no habían quedado, no habían podido localizar evidencias. Entonces, bueno, va a haber esos estudios que nos van a dar, y lo que encontraron, qué datación van a tener y si se va a ampliar a más antigüedad el periodo paleolítico en el viejo mundo. También vemos, por ejemplo, aquí que cuando en el paleolítico, 45.000 años, y aquí el más antiguo se llama paleoindio, indio porque es que aquí nos fascina la palabra indio, y entonces aquí hasta en la historia quedó grabado un periodo cultural paleoindio, y en aquella época pues no habían indios todavía, porque los indios los importa, la palabra indio es importada en 1492. Entonces aquí en este periodo de los cazadores, pues aquí no habían indios, pero bueno, ahora nos dio porque también los vamos a llamar indios desde aquella época. Bueno, entonces el periodo paleoindio aquí comienza más o menos 16.000 años, que es las evidencias humanas que se han registrado más antiguas. Luego de ahí venimos al periodo arcaico, que son 9.000 años, cuando aquí justamente aparece la escritura en el año 3300, dentro del periodo paleolítico. Aquí en el año 3300 a.C. surge la escritura cuneiforme, recordemos. Y aquí pues estábamos en el año 3300 llegando a conocer la greda, el barro, para poder fabricar nuestras vasijas. Las vasijas son nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados muiscas, son nuestros antepasados que fueron los pobladores. Bueno, además, bueno, yo aquí les quiero hacer un comentario. Para nosotros estar aquí hoy, cada uno de nosotros necesitó 4.400 individuos, 4.400 antepasados para estar hoy aquí. Así que imagínense a cuántos siglos se remonta esos antepasados nuestros, que tienen que ser el número 4.400 para yo poder estar aquí hoy, lo mismo usted allá. Bueno, tenemos cuando los olmecas, 3.000 años, 1.300 años antes del presente, más los 2.000 del presente, pues 3.300 años, ya existían aquí, ya habían hecho en Mesoamérica, en México, esas gigantescas cabezas de los olmecas. También ya estaban las pirámides de Egipto, ya estaba muy activo la Roma antigua. Entonces, bueno, en el año 500, aquí vemos, aquí se llama nuestro periodo formativo medio, y aquí pues ya se iniciaba la caída del Imperio Romano, y aquí estábamos apenas
en el formativo medio, aprendiendo que la horticultura, iniciando, haciendo los primeros, la agricultura incipiente, apenas aprendiendo a hacer las casas, modificando los territorios, porque como todo estaba inundado, modificando y haciendo esas colinas que vemos, que no son naturales, sino que las hicieron estos antepasados para poder salvarse de las inundaciones o colocar en sitios estratégicos sus viviendas. Bueno, en 1492 cuando se registra la invasión, pues aquí estábamos iniciando el formativo superior. Bueno, claro, había un gran desarrollo, eran unos artistas en la orfebrería inigualables, unas cosas bellísimas. La lana también, había mucho comercio, mucho movimiento, había gran población, buena alimentación, organización social, organización política, organización religiosa. No había escritura, aun cuando algunos historiadores y estudiosos cercanos al arte rupestre y todo esto de las pictografías y todo eso, que son bien importantes, y a propósito les recomiendo que todas estas son patrimonio que debemos conservar, preservar y luchar porque así sea. Mencionan que es probable que sea un tipo de escritura, pero bueno, necesitamos que lo estudien, y claro que estudiando estos tipos pues se demoran años. Recordemos la piedra Rosetta, cuántos años se demoró para que pudieran interpretar esta escritura cuneiforme que se descubrió en el año 3300 a.C. Otra cosa que no conocían eran los metales. Aquí solo conocían el oro y el cobre, con el cual hacían la aleación tumbaga. Tampoco conocían la rueda o no la utilizaban. Entonces, bueno, ese era el estado en que estaban cuando la invasión, que estaba el mundo antiguo y América. Ahora nos vamos a ver la prehistoria de Colombia y los lugares aledaños a Sopó. Entonces veamos, en los cazadores de megafauna, que es lo que se llaman los cazadores especializados, las evidencias más antiguas están en Zipaquirá, en el Abra, con 12.400 años antes del presente, o sea, se puede decir 14.000 años. También en Tibitó, con 11.700 años, y en Aguazuque, en Suacha, con 10.000 años, son las evidencias más antiguas del hombre. Bueno, aquí no estamos mencionando a Girardot de Pubenza, en la zona de Girardot, pero ahorita la vamos a ver. Tenemos que ya en el periodo arcaico, que se denomina dentro de la prehistoria de Colombia, el periodo arcaico que inicia hace 9.000 años antes del presente, o sea, 9.002, 11.000 años. Entonces, ahí sí ya hace presencia no solo Aguazuque en Suacha, sino también Checoa en Nemocón, que son los individuos contemporáneos de acuerdo a lo que acabamos de ver, de acuerdo a los ritos funerarios, contemporáneos con los de Sopó, con los pobladores soposeños más antiguos. También Sueva con 8.000 años, y entonces aquí cuando se vaya a estudiar las evidencias de pobladores antiguos, pues ya Sopó tiene presencia como referente con 8.000 años. Esperamos que 8.000, 7.000 años, que los estudios ojalá nos dieran una antigüedad mayor. Luego aquí en el formativo inferior, o sea, como ya les decía, cuando inicia la agricultura incipiente y la fabricación de casas, la vida sedentaria que se inicia y se fortalece. Entonces aquí ya tenemos también presencia, ya Sopó también está en estas estadísticas, y también pues hay que acceder a las evidencias de Sopó para los análisis y las interpretaciones de los pobladores antiguos. Y por último, pues aquí en Sopó hay evidencias desde los tiempos tempranos que empiezan a definirse las características muiscas, que están catalogados más o menos desde el año 700 del presente. Entonces aquí ya vamos con mayor razón o con mayor evidencia, que afirmación, que Sopó en cazadores
en los cazadores especializados, o sea, los cazadores, no existían evidencias en Sopó, hasta ahora no se habían encontrado, pero sí tenemos evidencias de cazadores recolectores precerámicos, o sea, ellos aún no conocían la cerámica como lo mencionamos antes. Es que parece que esta es como la misma diapositiva anterior, entonces, bueno, ya la hablamos, de que Sopó empieza a tener presencia a partir del año 8000, o sea, en los cazadores recolectores precerámicos. Y aquí llegamos a línea de tiempo de Sopó para poderla ubicar dentro de la línea de tiempo de Colombia. Entonces aquí estábamos viendo que los cazadores especializados son aquellos individuos cuyas evidencias se encontraron asociadas a restos de megafauna, o sea, ellos tuvieron y colaboraron con la extinción de estos animales, mas no fueron los artífices de la extinción. Esa extinción se dio por cambios climáticos y al registrarse cambios climáticos, pues ya no, la comida para estos grandes mamíferos pues ya no era tan fácil acceder a ellos. Supongo que es uno de los factores que han determinado. Y bueno, y otro la caza, entonces ellos se extinguen. Entonces los más antiguos, las evidencias más antiguas asociadas a megafauna, evidencias de actividades del hombre asociadas a megafauna, tienen 16.000 años y fueron localizadas por el profesor Gonzalo Correal Urrego en Pubenza, zona cercana a Girardot. Y luego de ahí nos venimos hasta Zipaquirá, que aquí en la sabana son las evidencias más antiguas, 12.400 años antes del presente, o sea, hay que agregarle los 2.000 del presente. En Zipaquirá, que es aquí en las goteras de Sopó, Zipaquirá está acá. Y luego viene Tibito, que de eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿dónde comienza la evidencia de antigüedad, de poblamiento más antigua en Sopó? Aquí, en cazadores recolectores, que ya vimos que son cazadores recolectores, pero ya de pequeña megafauna y sobre los que ya conocimos. ¿En qué sitio se encontró la mayor condensación? En Alcaparros, y fueron 80 individuos, o sea que era todo un pueblo, 80 individuos enterrados allí. Significa que había bastante gente en esta época, había bastantes grupos. Entonces aquí surgen los interrogantes que esperamos que los informes, los estudios que vayan a hacer sobre estas evidencias arqueológicas nos resuelvan, porque cómo vivían, cómo se asociaban, qué intercambiaban, hasta dónde iban, de dónde venían. Bueno, en fin, son muchas las interrogantes que aquí nos plantea este poblamiento, este periodo cultural desarrollado en la zona de Alcaparros, de entre 7.000 y 9.000 años de antigüedad. Luego llegamos a Divino Niño, a la zona de Divino Niño y Lejanías del Valle, otra zona que aquí ya la evidencia es de periodo Herrera, y como vimos hay bastantes individuos también del periodo Herrera allí. Entonces también fue un desarrollo cultural, o sea, zona era entonces ahí que empieza uno a ver que la zona de Meusa, tal vez por el verdor, por la abundancia de agua, entonces pues es uno de los factores que hay que tener en cuenta y que es de los más importantes para atraer estos grupos a que lleguen ahí y vivan y ocupen el territorio y luego vuelvan y ocupen el territorio. Entonces esos son interrogantes que está planteando este hallazgo arqueológico último registrado en Sopó. Luego tenemos el periodo Muisca temprano, que evidencias de esas ya vimos que hay muchísimas. Tenemos también en Timanay, en la zona de Timanay y Búfalo, evidencias más recientes, 300 años antes del presente. Y tenemos en Altamira, que ya lo mencionamos al comienzo, en el Divino Niño, que es Meusa, individuos de 800 años del presente. Y bueno, aquí no mencioné los individuos que ya se llaman prehispánicos, porque son un poquito, tan solo un par de siglos o un siglo anteriores a la invasión hispánica. Entonces, hasta ahí, señoras y señores, este era el
mi objetivo presentarles a ustedes, contarles para que mis inquietudes, mis interrogantes sobre todos estos hallazgos arqueológicos que se han registrado en Sopó y reunirlos todos acá para que los estudiemos y los conozcamos, no los olvidemos y bueno, procuremos trabajar porque haya un museo en Sopó. Sopó está pidiendo a gritos un museo y eso no es una cuestión tan complicada porque para hacer un museo se necesita voluntad y un sitio y el resto llega por añadidura. Hay leyes que colaboran, que protegen y que apoyan este tipo de iniciativas. Así que, bueno, señoras y señores, de donde sean, por favor, Sopó está en SOS Arqueológico. Les agradezco mucho su atención, su compañía y nos vemos en el siguiente programa. Les recuerdo suscribirse al canal y visitarlo, al canal Ruth Borges, y visitarlo porque allí encontrarán las entrevistas que le hice a los arqueólogos en su momento cuando estaban en plena excavación de los sitios que aquí mencionaban, claro, que aquí mencionamos, claro, de este último hallazgo arqueológico en Sopó. De nuevo, muchísimas gracias, señoras y señores, por atender, por su gentil compañía y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Bueno, me despedí y se me quedó entre el tintero, así que bueno, me devuelvo un poquito, todavía no cierro la puerta. Resulta que yo traje estas dos frases porque vale la pena que reflexionemos sobre ellas. Y es una frase que dijo el profesor Rodríguez y que a mí se me grabó y aquí se la traje a ustedes para compartirla. Reconstrucción histórica de Sopó más o menos de 8.000 años. Abro comillas, reconstruir la historia de los que se quedaron sin historia. Y es que me parece muy, muy, muy diciente esta frase porque es cierto, si no hablamos de estos hallazgos arqueológicos, señoras y señores, si no los conocemos, si no hacemos este tipo de programas, pues realmente ellos se quedan sin historia. Entonces, esta es la razón por la que traje esta frase y esta otra que es como la actualidad de Sopó. Abro comillas, importancia de Sopó que develan las evidencias como sitio donde se desarrollaron diversas sociedades a lo largo de 8.000 años. Sopó registra un lugar muy alto como sitio arqueológico, contexto del poblamiento de la sabana de Bogotá. Cierro comillas, Camilo Martínez. Ahora sí, señoras y señores, muchísimas gracias por su compañía, por participar y nos vemos en el siguiente programa. Hasta siempre. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.